Muy buenos días, es un honor estar aquí en este auditorio, en la casa del Sindicato Mexicano de Electricistas. Agradezco mucho la invitación para participar en él y desde luego pues, estar aquí con el secretario general del sindicato, Martínez Paz. Voy a ser breve porque no se trata aquí, hasta donde tengo entendido, de hacer una discusión jurídica profunda de cada una de las violaciones que conlleva el decreto de extensión del organismo descentralizado Luz y Fuerza. Vamos, creo que no me daría todo el día para siquiera enumerar tantas violaciones, pero sí vamos a señalar las que considero más importantes y que desde luego hacen ver no solo la ilegalidad del decreto, la inconstitucionalidad del decreto, sino también la ilegalidad de la sentencia que emitió la jueza de distrito al negar el amparo al que evidentemente se tiene derecho, y la sospecha que surge a partir de esta anómala decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de pedir el expediente completo tal como está, según se señala, sin que el colegiado, el tribunal colegiado, un buen tribunal colegiado, hasta donde tengo entendido por cierto, pudiese realizar su tarea, que era pues, resolver una parte, digamos, del amparo, lo que técnicamente llamamos causales de improcedencia que la juez ilegalmente determinó. Entonces, desde luego que en otras condiciones, el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso, pues sería materia hasta de orgullo, en el sentido de que con ello se está reconociendo la importancia de este asunto, la afectación no solo a 44,000 trabajadores activos y 22,000 jubilados y todas sus familias, sino a una región importante del país y todavía más allá a derechos fundamentales de los trabajadores y de los ciudadanos, concretamente los derechos colectivos, a los cuales me voy a referir también más adelante. Yo diría que en primer lugar el decreto de Felipe Calderón Hinojosa viola la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional, ya que a través de no solo de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, sino de la instrucción que conlleva el propio decreto de liquidar a todos y cada uno de los trabajadores, no puede ser más evidente que se les priva de un derecho, y no de cualquier derecho, el derecho al trabajo, el derecho a la estabilidad en el empleo. Y el artículo 14 constitucional dice precisamente que los actos privativos, es decir, los actos que privan a los ciudadanos de sus derechos, deben ir precedidos de un juicio en el que se cumplan las formalidades del procedimiento. ¿Qué dijo la juez de distrito a este respecto? Que la intención del decreto no era privar a los trabajadores de su trabajo, que era terminar con un organismo improductivo e ineficiente. De pasada, privó a los trabajadores de su trabajo, pero esa no era la intención y por lo tanto no era necesario darles la garantía de audiencia. Argumento bastante, perdón, pero no encuentro una palabra decente con que definirlo, pero bastante absurdo, ¿no? Imagínense qué calificativos podrían ser mejores para ello. En la medida en que lo que importa no es la intención, por un lado, sino el acto, el hecho mismo de privar a los trabajadores de su trabajo, de privar a los ciudadanos de sus derechos, de sus garantías individuales y sociales. Lo que importa es el efecto, no la intención. Y segundo lugar, ¿cómo podría la señora jueza de distrito determinar cuál era la intención del Ejecutivo?
al emitir el decreto de extinción de luz y fuerza? Evidentemente que la intención iba dirigida en contra de los trabajadores y de sus sindicatos, tema que, insisto, la juez no podría rechazar como tristemente lo hizo. Un segundo punto que me parece fundamental destacar del decreto de extinción es la invasión de atribuciones por parte del Ejecutivo Federal de las que corresponden al Congreso de la Unión. En la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica existe, y todavía existe, y lo subrayo, todavía está vigente, un artículo 4º transitorio que ordena al presidente a crear un organismo descentralizado para prestar el servicio público de energía eléctrica en aquellos lugares donde lo venían prestando la Compañía de Luz y Fuerza del Centro S.A. No es, pues, una determinación que surja de la decisión propia del presidente de la República, en ese entonces, Carlos Salinas de Gortari, sino del propio Congreso de la Unión, que le obliga a crear este organismo, que fue, como ustedes perfectamente lo saben, y lo es, y vamos a seguir luchando porque lo sigue haciendo, Luz y Fuerza del Centro. Luego entonces, estando vigente el artículo 4º transitorio de esta ley, ningún presidente podría dar por terminado o extinguir al organismo descentralizado sin violentar precisamente la ley que estableció el Congreso de la Unión. Por lo tanto, la extinción de Luz y Fuerza, sin que mediara una reforma previa que dejara sin efectos el artículo 4º transitorio y autorizara al presidente de la República a extinguir a Luz y Fuerza del Centro, no solo es violatoria de la garantía de audiencia, como ya lo señalamos, sino que también invade las atribuciones del Congreso de la Unión. Es por ello que se quiso plantear una controversia constitucional en donde la Cámara de Diputados precisamente fuese a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a defender sus propias atribuciones. Pero nos encontramos una Cámara de Diputados que mayoritariamente rechazó defender sus propias atribuciones. Es decir, no solo traicionó al Sindicato Mexicano de Electricistas, no solo traicionó a los trabajadores electricistas, sino que se traicionó a sí misma al no querer interponer esa demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un tercer punto es la inconstitucionalidad de la Ley Federal de Entidades Paraestatales en su artículo 16, que señala que en la creación de un organismo descentralizado, en la extinción de un organismo descentralizado, se deben seguir las mismas formalidades que para su creación, lo que a su vez violenta una vez más la garantía de audiencia. Porque si la extinción del organismo descentralizado no conllevara la violación de garantías individuales, no habría problema para que el propio presidente de la República lo pudiese extinguir siguiendo las mismas formalidades que habría seguido para crearlo. Pero cuando la extinción deja sin trabajo a 44,000 trabajadores, evidentemente que requeriría de la garantía de audiencia. Independientemente de que en la realidad ese acto del Ejecutivo tampoco siguió las mismas formalidades de la creación de Luz y Fuerza del Centro, porque como lo dijimos hace un momento, la creación de Luz y Fuerza del Centro fue precedida de una instrucción del Congreso de la Unión a través precisamente del artículo 4º transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Un cuarto tema que plantearía en esta ocasión es, y además es un tema particularmente preocupante porque se ha convertido en un instrumento para justificar el cierre de empresas, y estamos hablando aquí del caso de Cananea, no solo de Luz y Fuerza del Centro, el caso de la mina de Taxco también, que se está litigando todavía en este momento, donde se argumenta que la fuerza mayor genera la terminación de los trabajos y por lo tanto la terminación de las relaciones
de trabajo, tanto individuales como colectivas. Y esto permite, supuestamente, claro, seguir un procedimiento que la Ley del Trabajo llama especial, que es un procedimiento sumarísimo, de una sola audiencia, en donde la Junta de Conciliación y Arbitraje podría, teóricamente, insisto, llevar a cabo esa audiencia y en la misma dictar su resolución.